Listo, pues, vamos a arrancarnos, que ya vamos tarde. Pues por ser mes patrio y fecha patria, vamos a cantar esta donde Dios habla de nuestra nación. Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente y Señor de naciones. Mi Dios, Eres luz en tinieblas, esperanza del pobre y la paz del cansado. Mi Dios, no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente y Señora de naciones. Mi Dios, eres luz en tinieblas, la esperanza del pobre y la paz del cansado. Mi Dios, no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. No hay nadie como nuestro Dios. Ok, muy bien. ¿Y luego? Una linda canción. ¿Más Olivero? ¿También te la echas tú? ¿Sí? Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida entregó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Sobre Él encontré esa paz que busqué. Sobre Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que ya tú también puedes gozar de su amor si te entregas a Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo, cantarás esta linda canción como yo, cantarás
cantar. Muy bien. Muchas gracias. Nos vamos a orar para que Dios nos guíe esta noche. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo y la oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias por este lugar que nos recibe, te pedimos que lo bendigas. Te pedimos muy en especial por la vida de Ricardo, para que tú lo guardes, Señor, mejore su salud y pueda estar con nosotros en semana. Te pedimos por todos los que no pudieron venir, que los guardes donde estén, y los que vienen en camino, traerlos con bien, Señor. Te pedimos también que nos guíes, y te pedimos por la seguridad de nuestro país, Señor, y nuestras autoridades. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, este estudio se llama Viviendo como al principio, y no sé ustedes, pero cuando yo me convertí fue impactante, fue así brutal, ¿no? El cambio, lo que empezó a pasar en mi vida. Yo no sabía lo que estaba pasando, yo no entendía, ¿no? Yo nada más decía, bueno, esto sí suena como que es de verdad, ¿no? Yo, dentro de mi falta de fe, yo no entendía nada, pero Dios estaba trabajando y estaba haciendo cosas sobrenaturales, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando yo empecé a leer la Biblia y empecé a estudiarla y empecé a congregarme, fui entendiendo que esto era la presencia de Dios, ¿no? Que era el amor de Dios en mi vida, y es ese amor de al principio, ¿no? O sea, cuando acabas de nacer de nuevo en la vida espiritual, es así como algo muy, muy, muy particular, ¿no? Por lo menos en mi caso así lo fue. Entonces, este estudio se llama Viviendo como al principio, porque ¿qué es lo que pasa? Conforme nosotros vamos avanzando en la vida cristiana, empezamos a hacer las cosas más mecánicamente, ¿sí? Más en automático. Nos empezamos a acostumbrar que pues, hay paz, nos empezamos a acostumbrar de que las cosas están bien, nos empezamos a acostumbrar de que los problemas se resuelven, empezamos a pensar que la vida es así. Y sí, la vida es así con Dios, pero las demás personas que no tienen a Cristo no están así. Y nosotros nos podemos empezar a acostumbrar y pensar que todo está bien, ¿no? Y la realidad es que al lado tuyo hay muchas personas que van rumbo al infierno, y la única persona que les puede decir eres tú. ¿Okay? Entonces vamos a leer a Marcos. Vamos a leer varios pasajes hoy, pero nuestro versículo principal es es Marcos 13:31. Perdón, 13:33. Y el estudio se refiere a estas tres palabras con lo que empieza el versículo. Dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, nosotros no sabemos cuándo va a ser el momento que partamos, ¿sí? O sea, Jesús les dice: mirad, velad y orad, porque ustedes no saben en qué momento se baja el switch, ¿no? O sea, en qué momento partimos, y pues esto puede ser en cualquier momento. O sea, no importa qué tan joven sea, qué tan grande, qué tanta salud tenga, qué proyectos tenga. O sea, finalmente nadie de nosotros tenemos la vida comprada, ¿no? Otra vez estaba hablando con una persona, le decía: sí sabes que te vas a morir, ¿verdad? Y así como se me queda viendo así, como que no meditaba en eso. ¿Verdad? Las personas pensamos que somos eternas y que no estamos pensando en la realidad de que en cualquier momento nos vamos a morir, ¿no? Entonces tú tienes que estar viviendo como al principio, ¿no? Cuando recién te convertiste, todo este amor de Dios que inundó tu vida y que te llevó a todas estas cosas maravillosas que empezaron a pasar, es este amor del principio de Dios, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso se trata el estudio, ¿no? Entonces, la primera pregunta es: ¿cómo estoy viviendo hoy? ¿No? Esa es la primera pregunta que quiero que cada uno de nosotros nos hagamos, es ¿cómo estamos viviendo? Porque Dios nos quiere encontrar bien, ¿no? O sea, imagínate que vas a una cita, la cita más importante de tu vida, ¿no? Y andas acá en el desastre. Entonces, pues no, o sea, imagínate que la cita es hoy. Imagínate que hoy es el día que vas a entregar
el estado de cuenta y que ya llegó el día en que te vas y Dios te llama a cuentas hoy, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy viviendo hoy, no? Estoy listo para entregar el reporte, ¿no? Si no sé los que trabajamos, por ejemplo, yo trabajo en una planta industrial y cada fin de mes tenemos cierre de mes y tenemos que cerrar el mes, ¿no? Y hay que cerrar todo, ¿no? Administrativamente, contablemente, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer cierre de mes y pues se tiene que cerrar, ¿no? Y cerramos el mes y cada mes cerramos y es el cierre de mes, ¿no? Pero pues ya sabemos que es el día 31 o el 30 o el 29 o el 28 según febrero, ¿no? Pero aquí pues tú y yo no sabemos qué día es el cierre, ¿no? Puede ser hoy. Entonces, ¿cómo estoy viviendo hoy? La idea es que vivamos como al principio. Entonces vamos a ver estos tres palabras iniciales, que es mirar. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver la palabra de Dios, ¿no? O sea, Dios nos lleva a que miremos su palabra, que vayamos a buscarlo en la Escritura para que nosotros sepamos qué es lo que Él quiere para nosotros y hacia dónde nos quiere llevar, ¿no? O sea, el único lugar donde Dios te va a revelar su voluntad es en la palabra. Entonces, si tú vas a la Biblia, Dios te va a hacer entender a través de su palabra cuál es su voluntad. Entonces yo necesito mirar. Por otro lado, necesito velar, ¿no? Y velar es pues estar atento, estar despierto, estar siempre dispuesto a que las cosas estén siempre presentes, ¿no? O sea, que yo esté velando constantemente para que no me agarren en fuera de lugar, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, estoy yendo a la Biblia, estoy velando, ¿no? Serían las preguntas. Y la tercera es orar, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la oración como tal, sino que cuando nosotros oramos, lo que empieza a suceder en nuestra vida es una vida de victoria, porque pues tú en la oración estás pidiéndole a Dios ciertas cosas, ¿no? Que te cambie, que te transforme, que te haga nuevo, que te quite de tu vida tal o cual situación, y Dios va a responder, o sea, Dios va a traer la victoria en esas áreas. Por lo tanto, ¿cómo sé que estoy orando? Pues porque mi vida está siendo transformada y está yendo de victoria en victoria o de gloria en gloria, ¿no? Porque esa es la respuesta a la oración. Cuando en mi vida no está pasando nada, lo que está pasando es que no estoy orando. Entonces Dios me está llamando a mirar, a velar y a orar, ¿no? Que es el versículo que vimos en Marcos, y este es el punto inicial de nuestro estudio. Entonces, ¿cuál es la base de todo esto? Pues tiene que ser el amor de Dios. Si todo esto que está empezando a pasar en mi vida no es con base al amor de Dios, voy a empezar, como les decía, a hacerlo de una manera rutinaria, mecánica, voy a llamarle así, hasta religiosa, ¿no? O por costumbre. Entonces, pues a lo mejor voy al estudio, pero pues voy al estudio por costumbre, ¿sí? No porque estoy yendo a que Dios enfrente mi vida, estoy yendo para que Dios trabaje en mi corazón, estoy yendo porque sé que es como Dios va a trabajar en mi vida a través de la enseñanza, ¿no? Sino pues voy pues porque los sábados a las 7 es el estudio, entonces pues me vengo a las 7 y y ya es mi rutina de los sábados, ¿sí? En nuestro ejemplo ahorita de este estudio. Entonces, esa no es la idea es que esté con base al amor de Dios, que tu vida sea por una decisión con base al amor de Dios. Entonces, por ejemplo, en Éxodo, Israel sale de Egipto después de todo el tema de las plagas y de las pruebas que trae Dios a través de Moisés con Faraón, y esa generación, bien que mal, logra sobrevivir al éxodo, ¿no? Los 40 años en el desierto. No entra esa generación a la tierra prometida, pero sí la generación que sale menor de 20 años sí entra junto con Josué a la tierra prometida, y son los que conquistan la tierra prometida. Pero la siguiente generación, o sea, si tú le sigues avanzando en línea, la siguiente generación, ¿cuál es? ¿La de qué libro? Jueces. La del libro de Jueces. Entonces tú ves Jueces y esa generación ya está para el monte, ¿verdad? O sea, Jueces es todo lo que no tienes que hacer, ¿no? Cuando eres un creyente, ¿no? Digamos, en vez de llamarse Jueces, así se debería llamar ese libro, ¿no? O sea, entonces esa generación, la de Josué, ¿no? Sirvieron a Dios, lo conquistaron la tierra prometida, pero la siguiente generación ya no lo hizo. O sea, se empezó a apartar y empezó a vivir de una manera religiosa lo que Dios les había enseñado a vivir de una manera viva o de una manera eficaz, ¿no? Entonces las nuevas generaciones, aplica igual para la iglesia, están pasando eso.
O sea, la nueva generación de nuestra iglesia y de cualquier iglesia en el mundo, si hoy no estamos viviendo para Dios, la siguiente generación no va a vivir para Dios, porque no hay quien les enseñe. O sea, vivir para Dios no es se convirtió y va a vivir para Dios, no, es se convirtió y alguien le tiene que enseñar a vivir para Dios. O sea, las personas no nos hacemos solas. Todos los que estamos aquí somos lo que somos por lo que nuestros papás nos dedicaron menor o mayor tiempo para crecer. Bien, mal o regular, pero hubo unas personas que estuvieron dedicadas con nosotros para que pudiéramos crecer y aprender lo que aprendimos. ¿Ok? En mi caso, yo me convertí a los casi 25 años y hubo una persona que me enseñó a vivir. O sea, que me enseñó la Biblia. Que se sentó conmigo y me dijo, a ver, Juan José, Dios dice esto es así. No, pero a mí me dijeron. Está bien, pero no es así. Esto es lo que dice Dios y esto es la verdad. Cada quien decide si lo acepta o no, ¿verdad? Porque pues Dios no te va a obligar. Pero si tú decides creerle a Dios y decides vivir como al principio, Dios va a poder trabajar en tu vida y te va a ir poder llevando de generación en generación. Y entonces lo que hicieron contigo, tú lo vas a hacer después con otros, al tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que abrazar? Tengo que abrazar los principios que Dios me va enseñando, que apropio, ¿no? Porque a lo mejor Dios me enseña muchas cosas, pero a lo mejor no las apropio. Decía en el estudio del discipulado, dice, por ejemplo, que una persona que realmente vive para Dios a lo mejor aprovecha el 80% del estudio del discipulado, 80, 90%. Y una persona que no está viviendo para Dios no aprovecha ni el 10% del estudio. Es igual como en una clase en la universidad, ¿no? Los que íbamos a la universidad a todo menos a la universidad, ¿no? Íbamos a la clase y no aprovechábamos nada, ¿no? Y los que iban a estudiar, pues sí aprovechaban el 80, 90% de su clase, ¿no? Entonces más o menos lo mismo. Entonces, si yo voy a discipularme porque quiero seguir a Dios y quiero vivir en estos principios, seguramente Dios va a traer muchas cosas que se las vas a poder compartir a la siguiente generación. Pero pues si nada más voy a tomar el apunte, ¿no? Y pues sí tengo todos mis apuntes, pero pues son mis apuntes, no es mi vida. Pues, ¿cómo se lo vas a enseñar a alguien? O sea, ¿alguien lo va a ver? Pues no lo va a ver porque tú no lo vas a vivir. O sea, el que tú lo sepas no quiere decir que lo vivas. Entonces tenemos que vivir como al principio. Y esto es transmitir vida. Ok. Tenemos el ejemplo, o sea, en todo el Antiguo Testamento vemos el ejemplo en Israel. O sea, Israel tenía todo para vivir para Dios y como nación se fue apartando de Dios. Tuvo sus buenas épocas, tuvo sus malas épocas, ¿no? Pero vamos a decirle, Dios nos deja ver en Israel el ejemplo de cualquiera de nosotros. O sea, nosotros podemos estar viviendo bien para Dios o podemos estar viviendo mal. Entonces el tema no es que acabemos como Israel, ¿no? Ahorita Israel pues lleva 2000 años, ¿no? De haber rechazado a su Mesías y siguen perdidos, siguen sin ver. Israel como nación, obviamente habla israelitas creyentes, pero como nación rechazó a su Mesías, rechazó a Dios y hoy están viviendo en una incredulidad absoluta, lo cual los mantiene lejos de la palabra de Dios. Dios no quiere eso para ti ni eso para mí. La gente lo que quiere es ver una vida transformada. O sea, a mí me acuerdo así perfecto. Yo tuve la gran oportunidad de estudiar 4 veces la carrera porque pues, me salí y regresaba y me salí y regresaba. Las que primero eran compañeras mías, después fueron mis maestras, ¿no? Pero bueno, así fue, así lo planeó Dios. Entonces, para mí fue impresionante porque pues, las que eran mis amigas, después al tiempo, pues ya iban más adelante que yo en la carrera y después al tiempo me las encontré en otra universidad y ya me daban clases, ¿verdad? Entonces, bueno, ok. Y esta maestra que era mi amiga, me acuerdo que teníamos clase los lunes de 7 a 10, yo ya estudiaba, para ese entonces ya estudiaba de 4 a 10, ¿no? Trabajaba en la mañana, estudiaba en la noche, o en la tarde-noche, y entonces su clase era de 7 a 10 los lunes, ¿no?
Entonces me acuerdo que estaba el Monday Night y aparte hay una serie que se llamaba Moonlighting, ¿no? Que eran así, yo era súper fan de esas dos. Y decía, no, hombre, esa clase, qué espanto. Y aparte era solamente una vez a la semana, de 3 horas. Entonces faltabas una semana, ya era un problema. Entonces ella nos daba esa clase. Pero acabando de ahí, saliendo a las 10, nos íbamos a su casa a la fiesta, ¿no? Pero sí teníamos tiempo. Entonces, me salgo de la universidad años después y me la vuelvo a topar 2 años después y traía una Biblia, ¿no? Yo dije, no, esta chava sí necesitaba la Biblia, qué buena onda que traía una Biblia, ¿no? Porque esta chava se andaba mal, ¿no? Según yo andaba bien mal. Yo sí conocía las Biblias, porque yo había estudiado en una escuela religiosa, entonces sí tenía cierto contacto con la Biblia, aunque no la conocía. Entonces, al empezar a hablar con ella, yo no entendía, pero estaba diferente, ¿sí? O sea, lo que Dios hizo con ella esos 2 años que no la vi, porque ya se convirtió 2 años, o sea, nos dejamos de ver y ella se convirtió. Entonces, cuando nos volvemos a ver 2 años después, yo lo que veo es una vida diferente. Me acuerdo que me hablaba mucho de la Biblia, no recuerdo absolutamente nada, hasta un versículo cuando ya me convertí, pero a mí lo que me impactaba era que era diferente a lo que habíamos vivido 2 años antes atrás, ¿no? Y aparte, bueno, si les contara, no voy a entrar en esos detalles, pero el punto es que yo lo que vi fue una vida diferente. Y eso fue realmente lo que a mí me llevó a Cristo, ¿no? Obviamente la Biblia hizo su trabajo, me compartió versículos, etc. No recuerdo, el único versículo que recuerdo es el de: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si las doctrinas de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, ¿no? De Juan 7:17, que fue el que me trajo en la cabeza, porque yo decía, es que yo estoy haciendo todo por mi propia cuenta, ¿no? O sea, yo no estoy haciendo lo que Dios dice, yo todo lo hago según yo decido. Entonces, ese versículo fue el que a mí me llevó a quebrantarme, digamos así. Pero me dio muchos otros versículos de los cuales no me acuerdo de ninguno, pero lo que sí me acuerdo es que ella era diferente a la persona que yo había conocido años atrás. Entonces, fue clave el que ella viviera para Cristo, que vivía en el primer amor. O sea, ella estaba viviendo en el primer amor, tenía 2 años de convertida, estaba discipulándose, iba a una reunión como esta y me compartió, ¿no? Entonces, eso fue así impresionante. Entonces, ¿qué es lo que la gente quiere ver en nosotros? Pues quiere ver el Evangelio vivo, ¿no? O sea, de nada me sirve conocer toda la Biblia si no la vivo, o conocer toda la Biblia si no le comparto a la gente, conocer la Biblia si no soy un testimonio, ¿no? O sea, si yo estoy en mi casa viviendo para Dios, ¿no? Ahí guardado, no le hago mal a nadie, sí, pero Dios lo que quiere es que salgas. De hecho, una de las acepciones de la palabra iglesia es los llamados a salir, ¿sí? O sea, Dios te llama a salir, a hacer un testimonio donde Él tenga el plan, ¿no? Ahora sí que ya cada caso será particular, pero este es el plan, ¿no? Entonces, Dios te capacita con dones, ¿no? Talentos, lo encontramos en la Escritura, cuando te conviertes. O sea, Dios derrama su gracia y te va a dar dones y talentos para que tú los uses por la gracia de Dios. Entonces, cada uno de nosotros que nos hemos convertido, Dios derramó talentos en tu vida. A lo mejor todavía no los descubres, ¿verdad? Espero que ya los tengas claros. Pero si ya los tienes claros, ¿qué estás haciendo con esos talentos? O sea, esos talentos son para la gloria de Dios. O sea, para que la gente se convierta a través de ellos. Entonces, yo no sé qué talentos te dio Dios, yo sé los que Dios me dio a mí. Y yo los pongo en sus manos para que me guíe a poder ser usado de la manera correcta con todos aquellos que no conocen a Dios, así como un día a mí alguien usó los talentos que Dios le dio para que yo viera, ¿ok? Bueno, vámonos a Mateo, a ver algunos versículos de apoyo. Mateo 21, 33 y 34. A ver, Glenda, el 33, y Nelda, el 34. Escuchen otra parábola. Había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. El
34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Entonces Dios ya hizo todo el trabajo. En tu vida Dios ya hizo todo el trabajo. Cuando tú te convertiste, en ese momento Dios te proyectó hacia la eternidad y para Él ya está hecho todo el trabajo. Ya te ve como su hijo en Cristo completo, ¿no? Porque pues, para Él es al mismo tiempo el tema en el que te convirtieron. Cuando te conviertes se completa la obra, Dios ya la tiene terminada, pero nosotros tenemos que correr, ¿no? Recorrer esa carrera, ¿no? Ese espacio de tiempo que hay entre aquí que me convertí y aquí que voy a llegar a la presencia de Él, a entregar la cuenta, ¿sí? Pero para Él ya hizo todo esto. O sea, para Dios ya está hecho desde antes de la eternidad, ¿sí? Entonces lo completa. Entonces Él ya, aquí Jesús les hace el ejemplo de la parábola de la viña, dice ya está todo, ya está listo, pero Él que está esperando que suceda en ese trayecto, está esperando que haya el fruto. Porque si Dios ya planeó todo, ya puso todo, ya te preparó, ya te dio la gracia, ya tenemos que dar fruto. Él está esperando eso. Y no como esperando en mal plan, sino dentro del proyecto que Él tiene para tu vida es que des fruto, des el fruto correcto. Entonces, ¿cómo voy a poder cegar este fruto? Pues solamente viviendo de acuerdo a lo que Dios me ha ido enseñando. Dios no te va a demandar nada que no entiendas, ¿sí? Dios te va a demandar solamente lo que entiendas. Entonces no te preocupes por lo que no entiendas. Ocúpate de lo que ya entiendes, porque lo que ya entiendes, de eso sí tienes que dar cuenta. Entonces, si yo ya entendí A, pues voy a dar cuenta de A, ¿okay? Y así sucesivamente. Entonces, a Dios no lo puedo engañar, ¿no? O sea, no, yo no entendí, ¿no? No hice la tarea, ¿verdad? Dios sabe perfectamente lo que ya entendiste, sabe perfectamente en qué momento estás. Ok, entonces, el buen administrador de la viña, ¿qué es lo que va a traer? Fruto. Entonces, Dios quiere que aprendamos a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Pues Él ya preparó todo, ya te puso el cercado, preparó la viña, ya, y está esperando a que llegue el fruto en tu vida. Entonces, si no vivo hoy los principios, como lo decíamos hace rato, la siguiente generación no los va a vivir. O sea, se van a perder. Y luego la que sigue, pues ya, quién sabe cómo va a vivir, ¿no? Entonces, si hoy yo ya entendí lo que tengo que vivir, hoy vívelo, o sea, apropialo y pídele a Dios que te use para que venga más gente que te mantenga o que te haga ver la necesidad de estar cerca de los principios de Dios o viviendo como al principio. Entonces, el discípulo, que quedamos que es aquel que sí sigue los principios y que los vive, ese lo que hace es vivir en la verdad, vive en las verdades de los principios que entiende, y esto lo que hace es, hay un testimonio. O sea, hay algo que las demás personas ven diferente en la persona, ¿sí? Como el ejemplo que yo te di, o sea, yo vi diferente a esas personas. Y luego yo cuando yo vengo a ese grupo, ya convertido, o sea, había personas que decían, es que no eres tú. Pues no, ya no soy yo. Es verdad, ya no soy yo. La persona que estás viendo es lo que Dios está haciendo. No, es que tú decidiste. No, yo lo único que decidí fue creerle a Dios. Todo lo demás es su gracia. O sea, todo lo que tú ves diferente es la gracia de Dios. Entonces Dios empieza a hacer un trabajo en nuestras vidas para que nosotros podamos dar ese testimonio que Dios quiere hacia todas las personas. Entonces, cuando yo me mantengo cerca de Dios, con un ánimo correcto, ¿no? Porque yo entiendo que todos nosotros estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿no? O sea, yo no creo aquí que alguien diga, no, yo la estoy pasando bomba aquí, ¿no? Y súper bien y no pasa nada. O sea, no es cierto. O sea, todos tenemos circunstancias difíciles, circunstancias complicadas, pero si yo voy de la mano de Dios, Dios me va a dar la gracia para salir en cada circunstancia con victoria y de la manera correcta. Entonces, ¿esto qué va a traer a mi vida? Va a traer un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Pues que vives, ¿no? Que hay un revival, en inglés, ¿no? O sea, tiene que haber algo que me haga vivir correctamente.
Y eso es andar en los principios. Entonces, cuando yo estoy viviendo de acuerdo a los principios de Dios, va a venir a mi vida un avivamiento. O sea, voy a querer vivir para Dios. Me va a alentar a vivir para Dios. Y algo que hace que yo no viva para Dios es no vivir en los principios. Entonces vamos a ver algunos principios, obviamente no son todos, pero voy a mencionar algunos que pienso yo que son fundamentales para que nosotros podamos entender y decidir vivir de acuerdo a lo que Dios nos va enseñando. Entonces, bueno, me falta un dato aquí importante. Cuando yo vivo en un avivamiento, lo que me va a llevar es a corregir, ¿sí? O sea, para que Dios pueda restaurarme. ¿Por qué? Porque yo quiero arreglar lo que está mal delante de Dios. O sea, el avivamiento no es que todo está bien, ¿no? El avivamiento todo está bien. No, el avivamiento es, me estoy dando cuenta de lo que estoy viviendo mal y estoy yendo con Dios a arreglar. Y entonces Dios te restaura y viene esta nueva vida, este avivamiento, una vida nueva, una vida que va a funcionar de una mejor manera. Y Dios va a ir limpiando tu vida. Ejemplos prácticos. O sea, un ejemplo práctico es, yo ya me di cuenta que esto no me hace bien, ¿no? Voy a poner ejemplos obvios, ¿no? El cigarro, el alcohol, las drogas, el adulterio, ¿no? Todos los pecados que son obvios, ¿no? Entonces, ya me di cuenta que esto no es la voluntad de Dios y no me hace bien. Entonces me avivo y los confieso y me aparto. Entonces, pues ya no me drogo, ya no fornico, ya no me bebo, ya no fumo, etcétera, etcétera. Entonces Dios empieza a cambiar mi vida. Entonces, como antes me iba al antro a hacer todo eso, pues ahora no voy, ¿no? O si voy, no hago nada de eso. Entonces la gente dice, ¿por qué vienes aquí y no haces nada de lo que siempre hacías? Pues por esto, ¿no? Entonces es la oportunidad de testificar, es la oportunidad de dar testimonio. Entonces, cada persona sabe lo que está mal, ¿no? Ahora, hay pecados que no se ven. Aquí hablamos de los que se veían, que esos son los más fáciles. Los difíciles son los que no se ven, lo que está en el corazón. Entonces, oye, la envidia, el coraje, el orgullo, los celos, la negatividad, el poco optimista, todas estas cosas que nos hacen la vida complicada, no se ven, pero sí se pasan al terreno de los hechos cuando lo vivimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no le estamos dando la gloria a Dios y esto no le puede dar la gloria a Dios. Y entonces lo que sale de nuestra boca o lo que hacen nuestras acciones o lo que estamos pensando no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros no estamos viviendo en los principios, no vamos a poder vivir de acuerdo al amor de los principios cuando nos acabamos de convertir. Bueno, entonces vamos a ver algunos principios claves que nos van a ayudar a entender esto. A ver, les digo, no son todos, pero son 3 o 4 que son muy importantes. El primero es no hablar mal de nadie o escuchar a alguien hablar mal de alguien. O sea, yo no debo hablar mal de nadie, aunque sea cierto, ni permitir que una persona hable delante de mí mal de un tercero, o sea, de alguien que no está. ¿Okay? Entonces, yo tengo que cuidar eso así, no hablar mal de nadie, ¿no? Había una anécdota que contaban que era así en el Medio Oeste, ¿no? Y iba un creyente ahí en un pueblo del Medio Oeste. Y en los tiempos de que se mataban en duelos así a balazos, ¿no? Entonces había uno del pueblo que era el que mataba a todos. Era el malo del pueblo, el matón del pueblo. Y todos sabían que era el matón del pueblo, pero pues nadie se metía con él. Entonces llegó un misionero o un evangelista y lo conocía. Y una persona le preguntó al evangelista, ¿qué opinas de fulanito? Y le dijo, silba bien. O sea, siempre buscó lo bueno de la persona. O sea, yo siempre tengo que buscar lo bueno de la persona. No tengo que hablar lo malo de las personas. ¿Sí? Nunca. Ni permitirle a nadie hablar mal de alguien delante de mí que no esté la persona, ¿no? O sea, si yo voy a hablar mal de Yair con Pato, pues no, o sea, Pato vente que es mi papá, no. Si quieres hablar con Yair, habla con Yair, pues no voy a permitir que hables mal de Yair delante. Él no está aquí. Y eso está mal. Entonces yo no puedo permitirme hablar a nadie que hable mal de alguien, ni mucho menos yo hablar mal de alguien.
Si no hay nada bueno que decir de la persona, si no chifla bien, ni eso, ¿verdad? Me quedo calladito y no digo absolutamente nada. Porque la crítica destruye tu vida y destruye la vida de esa persona delante de las otras personas o de esa persona. O sea, yo jamás debo hablar mal de nadie, así sea quien sea. Yo no tengo ni la autoridad ni la justicia en mis manos, ni tengo por qué criticar absolutamente a nadie de nada. Si lo hago, estoy mal y estoy yendo en contra de Dios. Entonces imagínate que yo le quiero hablar a alguien de Cristo, pero oye, pero tú la semana pasada me dijiste que fulanito vive muy mal y ahora me hablas del amor de Dios. ¿Cómo? No, es que eso, o sea, la persona va a decir, ay, sí, porque al rato vas a hablar mal de mí también, me va a decir, ¿no? Así como hablaste mal de él, porque todos tenemos cola que nos pisen, ¿no? Unos la traemos más grande, otros más corta, pero todos traemos. Entonces yo lo que tengo que hacer es no hablar mal absolutamente nunca de nadie, nada. Y eso obviamente es a través de la oración. O sea, Dios tiene que enseñarnos a, ¿se acuerdan cuál es? Bueno, eso lo vamos a ver al final, pero nos tiene que enseñar a guardarnos. Vamos a Filipenses 3.1. A ver, hijos, ¿cuál es? Filipenses 3.1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Entonces constantemente los tienen que estar repitiendo las cosas, y para ti, para mí es seguro. O sea, yo me acuerdo así, muchísimos discipulados, Felipe diciéndome siempre lo mismo, ¿no? Y ahorita lo veo como que muy repetitivo, pero la verdad era que era la única manera de que yo entendiera, ¿sí? Y a veces en el estudio que tomamos con los que están estudiando conmigo, como que hablamos siempre de lo mismo, ¿verdad? Y siempre lo mismo, y siempre lo mismo. ¿Por qué no repite tanto? Bueno, pues es que es la única manera que vamos a entender. Y dice Dios, para mí es seguro. Que te quede bien claro y que te lo repitan. Todos aprendemos por repetición. Todos. Unos más rápido, otros más lento, todos, ¿no? Entonces tú vas a la Biblia y Dios te repite lo mismo de un modo, de otro modo, con otro ejemplo, con otras palabras, pero finalmente es lo mismo. Cristo es tu vida, si no es tu vida estás perdido, ¿no? Digamos, en eso se resume esto. Entonces, tengo que escuchar los principios y repetirme todos los días y constantemente cómo estoy viviendo, ¿no? Para, como ya lo vimos, podérselo transmitir a otros. Según de Timoteo 2.2, es el versículo del discipulado. Segunda de Timoteo 2.2. A ver, Richie. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, le dice Pablo a Timoteo, lo que has visto y oído de mí, delante de mucha gente, ¿sí? O sea, no fue nada más un día que Timoteo vio a Pablo bien, lo vio durante muchos días, delante de mucha gente, en muchas circunstancias, a Pablo viviendo para Dios. Dice, eso que aprendiste de mí, busca personas que quieran aprender esto para que a su vez se lo puedan transmitir a otros, ¿no? Estamos hablando ahí de 4 generaciones, ¿no? Pablo, Timoteo, los discípulos de Timoteo y los discípulos de los discípulos de Timoteo. Pero todo parte de una vida, que es la vida del apóstol Pablo. Y él se pone como ejemplo. ¿Te puedes poner como ejemplo? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Así que llegues y te digas, a ver, chavos, háganle como yo. Sí, wrong, ¿no? A lo mejor, ¿no? Pero si tienes esa autoridad es porque estás viviendo para Dios. Se lo puedes decir, miren, esto que vieron en mí y así como lo están viviendo, así háganlo. Ese es el objetivo, que tú seas un ejemplo a la siguiente generación, viviendo en los principios y en los principios de este primer amor. Segundo principio, o otro principio que es muy importante también, la ofrenda, ¿sí? O sea, la ofrenda es fundamental. Y no porque Dios quiera tu dinero, sino porque nosotros siempre tenemos el corazón en el bolsillo, ¿sí? Si tenemos recursos, estamos tranquilos. Si no tenemos recursos, bueno, todo es un problema, ¿no? Cuando tú descansas en Dios, la primera manifestación de que estás descansando en Dios es que ofrendas.
Y ofrenda siempre, o sea, lo que tú determines cuando tú quieras hacer, pero siempre, o sea, constante, consistente. Porque eso te lleva a descansar en Dios. Pues tú tienes que aprender a ofrendar. Yo me acuerdo cuando yo pregunté esto, me acuerdo que mi pastor me dijo, pues lee Corintios, y ahí leímos el pasaje de Corintios. Le dije, o sea, ¿puedo dar lo que quiera cuando yo quiera? Me dijo, sí. Dije, entonces, pues voy a empezar. Me dijo, muy buena decisión, ¿no? Y a partir de ahí, hace 33 años, nunca he dejado de ofrendar. Y Dios siempre ha sido fiel. Entonces, Dios no es deudor de nadie, ¿verdad? Dios no quiere tu dinero, nada, pero sí quiere que tú aprendas a dar. Y una parte importante es la parte financiera. ¿Por qué? Porque te digo, todos tenemos el corazón puesto en el bolsillo. Vamos otra vez con Filipenses 4:17. A ver, Elior, por favor. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunda en vuestra cuenta. Entonces lo que Dios busca es que en tu cuenta abunde el fruto. O sea, no es que busque que tú le des, sino que en tu cuenta aumenten los frutos, o sea, que haya más bendición a través de que tú des. Obviamente, la ofrenda no es nada más la parte económica, implica también tu tiempo, ¿sí? Porque cuando tú dedicas tiempo a Dios, digamos que es parte de la ofrenda, ¿no? Pero específicamente aquí se refiere a la parte económica. Ok, otro principio importante es poner mi vida por los demás. ¿Sí? O sea, yo pongo mi vida para que los demás puedan crecer, aprender, discernir, comprender, etc. O sea, yo pongo primero a los demás, ¿no? Para que los demás puedan dar el siguiente paso. Entonces yo tengo que aprender a poner a los demás antes que yo. O sea, poner primero a los demás. Oye, pero es que los demás son terribles. Pues sí, igual que tú. Pero alguien te puso a ti primero para que tú hoy tú pudieras entender. O sea, alguien dijo, es más importante Juan José que yo, ¿no? Y alguien dedicó tiempo para que yo pudiera entender. Y para que yo pudiera crecer. Y para que yo pudiera saber qué hacer con mi vida. A través de la palabra de Dios, obviamente. Entonces, la persona tiene que aprender a poner su vida por los demás. Si la regué, porque pues esto es evidente, todos los que estamos aquí la hemos regado y no va a ser ni la primera ni la última, tengo que voltear, arrepentirme y volver a empezar. ¿Sí? O sea, empiezo de cero y vuelvo otra vez. O sea, yo tengo que confiar en la restauración de Dios y avanzar. Porque no la regué, porque el diablo primero está así, sí, no, muy cristiano, ¿no? Muy discípulo, ahí estás otra vez regándola igual, ya, olvídate, no sirves para nada. Sí, no sirvo para nada, es peor, ¿no? Sí. No, es Dios, perdóname, arreglo y empiezo otra vez. Voy a tener que empezar de cero. No voy a poder empezar donde me quedé. ¿Sí? Decía, la vida cristiana es una cuesta en patines, ¿no? Si dejas de patinar y te vas a ir hasta abajo, entonces no puedes dejar de patinar. Si dejas de patinar es hasta abajo y vas a tener que empezar de cero otra vez. No importa, vuelves a empezar. Dios dará la gracia y Dios te sacará adelante, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando dije, por cuarta vez vuelvo a empezar la carrera, ¿verdad? Dije, bueno, Dios, pues ya estaba casado, ya tenía un hijo, ya obviamente ya tengo una esposa, trabajaba a tiempo completo, me discipulaba y pastoreaba, pero dije, pero Dios me está llevando a acabar una carrera y hay que empezar de cero, ¿verdad? No la podía tomar de donde la había dejado y Dios la sacó y con honores, ¿no? Entonces fue Dios, ¿no? Me dijeron los sinodales, nunca habíamos visto una presentación así en nuestra vida. Dije, es que fue Cristo. No, está bien, no. Entonces, ¿quién lo puede hacer? Dios lo puede hacer. ¿Tienes que empezar de cero? Hay que empezar de cero. Pero
no vayas a cometer el error de no arrepentirte y no arreglar. Porque si no se queda eso ahí y ya no hay manera, te vas a perder. Vamos a leer, este es otro punto, pero aparte vamos a leer Isaías 29:3. Y luego el 31 y 2. Primero 29:3. ¿Quién lo quiere leer? 29:3. Reinaldo. Sí. Porque acamparé contra ti alrededor, y te excitaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Ok. Y luego El 30, 1 y 2. Señores, también, por favor. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado al pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Hay de aquel que se aparta de Dios, ¿no? Y va al mundo, ¿no? Ahí habla de Egipto, habla del mundo. Cuando buscas el recurso en el mundo, pues finalmente van a fracasar. Entonces así vivió Israel en los tiempos de Isaías. Al tiempo más adelante, en tiempos de Jeremías, pues son devastados por los babilonios. Entonces lo que dice es, nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. O sea, no hay por qué dejar a Dios. ¿Por qué no vas y le consultas a Dios? ¿Por qué consultas al mundo? O sea, ¿por qué buscas el consejo en el mundo? Busca el consejo en Dios. O sea, Dios te va a dar el consejo correcto y aparte va a sacar adelante tu vida. Pero si nosotros vamos hacia el mundo, lo que va a pasar es lo que vimos al principio. O sea, no están mirando, no están velando, no están orando. Cuando nosotros estamos mirando, orando y velando, en ese momento no le vamos a hacer caso al mundo, ¿no? Aunque sea muy atractivo, y vamos a decidir creerle a Dios conforme a su palabra. Muchas veces al principio como que no está muy claro, ¿no? Pero si tú sigues el principio, conforme avance se va a ir aclarando. A veces lleva tiempo, ¿no? O sea, no es ¡tran! Ya se arregló, ¿verdad? O sea, Dios sí lo puede hacer, pero a veces Dios no lo hace porque nosotros necesitamos aprender cosas en el camino. Entonces, esa decisión te va a llevar a transitar para ir arreglando todo lo que está mal y haya victoria en ese camino. Ok, entonces, en nosotros, o sea, en cada uno de nosotros está la semilla de la destrucción. O sea, tú decides si obedeces o no obedeces. Si obedeces, ya está la victoria. Dios ya completó el plan. Vas a dar el fruto. Si no obedeces, pues se va a complicar, ¿no? O sea, en menor o mayor grado se va a complicar. Entonces, bueno, vámonos a regresarnos en Mateo, el 6:33, ya para terminar. Que este es así como versículo base. A ver, Juan Carlos. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. Lo que necesites, Dios ya lo tiene. Entonces, si yo sigo los principios, si yo sigo los consejos, si yo guardo lo que Dios me está dando y lo vivo, guardar implica que lo vives, en ese momento se va a cumplir lo que vimos al principio en Marcos 13:33, que es el primer versículo que vimos. Si lo leemos otra vez, Marcos 13:33. A ver, Javier.
velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Ok, eso fue otro. Ese fue leí otro. Sí, 13:33. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Ok. El otro estaba más amplio, pero es más o menos la misma idea. Entonces, mirad la escritura, velad, mantente atento, ora, y orar quiere decir apropiar lo que Dios, o sea, tener la victoria en lo que Dios le estás pidiendo, y porque no sabes en qué momento vas a entregar los tenis. Vamos a ver eso. En cualquier momento, pues, a lo mejor nos quedan muchos años de vida, a lo mejor nos quedan muchos minutos de vida, a lo mejor no nos queda nada. Entonces tenemos que vivir como al principio, con todo el corazón, en ese primer amor que Dios tuvo por nosotros y que derramó y que para nosotros fue impactante y que, aunque no entendíamos mucho, sabíamos que estábamos en el lugar correcto y empezamos a obedecer. Entonces, si tú te mantienes ahí, siguiendo estos consejos, estos principios básicos, Dios no tiene por qué no responder a todas tus necesidades, porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. El problema es que no buscamos el reino de Dios y mucho menos su justicia. Sí saben lo que es buscar su justicia, ¿no? Porque si no, damos por hecho muchas cosas. El reino de Dios, pues, es el territorio, ¿no? O sea, para que haya un reino tiene que haber tres cosas: un rey, un territorio y pueblo, súbditos, ¿no? Entonces, ¿cómo se consiguen los súbditos? Porque el rey ya está, ¿no? El reino ya está, pero los súbditos se consiguen a través de Compartir el evangelio. De su justicia, ¿no? O sea, tú lo que estás compartiendo es la justicia de Dios. Lo que pasó en el Calvario fue la justicia de Dios. Alguien tenía que morir y murió por ti. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, ¿a quién estás buscando? Pues a los perdidos. Entonces, Dios quiere usar tu vida, donde quiera que estés, como estés, en lo que hagas, para que otras personas vengan a Cristo. Esa es justicia. Dice, y todo lo demás, porque a veces decimos, no, es que no le puedo hablar porque me tengo que ir a la chamba. No le puedo hablar porque tengo que. Pues lo importante es su justicia. Lo demás va a ser añadido. Entonces, cuando Dios te abre una puerta, entra. Y directo a la yugular. O sea, háblales del amor de Dios y hacia dónde van. Porque esa es la justicia de Dios. Por eso, o sea, cada vez que vas a una persona, voltea la cruz y di, híjole. O sea, a esa persona le va a pasar lo mismo, mejor que acepte a Cristo. Y eso es lo que nos va a llevar a vivir en los principios. Porque eso fue lo que pasó cuando tú te convertiste, ¿no? Alguien te habló, alguien hizo la justicia, alguien te compartió. No. Yo nada más conozco una persona que se convirtió leyendo la Biblia. Nada más conozco una. Todas las demás, ¿no?, les han testificado y nos han testificado. No sé, no conozco a alguien más. Pero solamente conozco una en 33 años, solamente conozco una que se convirtió leyendo la Biblia. Le testificaron, ¿no? Pero él dijo que no, y al tiempo se puso a leer la Biblia, y leyendo la Biblia dijo, yo necesito hacerlo, ¿no? Ya le habían testificado, digamos que no fue una persona que lo llevó a convertirse, ¿no? Pero solamente una, o sea que prácticamente todos nos hablaron, ¿no? Nos dieron testimonio, nos compartieron, y venimos a Cristo a través de lo que vimos, o escuchamos. ¿Ok? Muy bien, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Las vestidas de mexicanas, ¿dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, bueno, pues si no hay dudas vamos a orar para dar gracias. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos seguridad en ella. Y gracias por el cuidado que tienes por cada uno de nosotros a través de tu amor y a través de la persona de Jesús, Dios. Te damos muchas gracias por la salvación que nos has regalado. Y te pedimos muy en especial por cada familia aquí representada, para que tú nos guardes y nos alientes a vivir para ti, Señor.
Te pedimos por la salud de Ricardo, para que lo restablezca, Señor, lo mejores, lo traigas con bien al siguiente estudio o cuando sea el tiempo que tú tengas planeado. Te pedimos también pues, por la situación de nuestra nación, en particular ahorita Allende, Señor, aquí mismo en Monterrey, la zona metropolitana, el caso de Sinaloa, Señor, que vamos ahora en octubre, Señor, igual, y pues tú sabes los diferentes lugares donde pues el mal sigue creciendo en nuestro país, y pues te pedimos que guíes a nuestras autoridades a intervenir, Señor, y hacer lo correcto. Guárdanos del mal, Señor, y te pedimos y te damos gracias por la vida que nos das. Te lo pedimos todo esto, Padre, confiando en tu amor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Muy bien. Pues buenas noches. Se regresan con cuidado.